tuvimos una pausa, tú sabes, que llevamos a cabo para toda esta cuestión de la Semana Santa. Hablamos de la Cena del Señor, este momento en el que el Señor también es entregado para su muerte, la entrada triunfal y finalmente la resurrección. Y bueno, la semana pasada nuestro hermano Edgar Mendoza también nos habló con respecto a Efesios 2, de este llamamiento que nosotros tenemos, este llamamiento a salir de la oscuridad, este llamamiento santo que nos hace transformarnos, que nos hace cambiar, que nos lleva de estar de un lugar a otro lugar. Hoy vamos a considerar algunas otras partes de Efesios, pero quería hacerles este comentario. Apenas hubo, ustedes saben, un congreso de jóvenes en la ciudad de Querétaro. Me quito los lentes y no los veo, pero me los pongo y tampoco, pero mejor me los pongo. Tuvimos un congreso en la ciudad de Querétaro hace un par de semanas, congreso de jóvenes, y uno de los predicadores que estaba hablando dijo una estadística que me llamó muchísimo la atención, que me resultó impactante en muchos sentidos. Él decía, no tengo la estadística exacta, pero él decía que tú sabes, la gente pasa demasiado tiempo y hablaba específicamente de los jóvenes, pero pues bueno, la gente en general pasa demasiado tiempo en redes sociales, por ejemplo, en su teléfono. Y bueno, traía un promedio de horas al día que la gente pasa, horas a la semana, horas al año. Y basado en esos promedios, en una estadística real, cierta, no era un cuento, se veía que una persona que pasa el promedio de tiempo que cualquier persona, al llegar a los 65 años, pasa 15 años de su vida en las redes sociales o en su teléfono celular. ¿Te imaginas? No sé cuántos ya tengan por acá 65 años, pero imagínate, joven, llegar a los 65 y que 15 años de tu vida las pasaste en el Facebook, en el Instagram, en tu teléfono. Imagínate. Y algo totalmente contrastante, una persona de 65 años que asiste a la iglesia los domingos y quizá algún día entre semana, solamente pasará 8 meses de su vida en la iglesia. ¿Te das cuenta el contraste? 15 años de su vida en redes sociales y solamente 8 meses dentro de la iglesia al cumplir 65 años. ¿En qué parte? Obviamente hay excepciones, pero ¿en qué parte de nosotros estamos de la estadística? ¿No? ¿Cuánto tiempo pasamos en la iglesia? ¿Cuánto tiempo invertimos, ¿no?, en que nuestros hijos estén en la iglesia? ¿Cuánto? ¿Qué se va a decir incluso ya no de nosotros, sino qué se va a decir de nuestros hijos? Queremos un hijo que pase 15 años de su vida en Facebook y solo 8 meses en la iglesia. ¿A qué queremos exponer a nuestros hijos? ¿No? Nosotros como padres es importante que sepamos esa responsabilidad, ¿no? A veces recuerdo que hace algunos años a una persona que hablábamos decía que pasaba demasiado tiempo en la iglesia su esposo, ¿no? Una esposa hablaba de su esposo y decía, es que pasa mucho tiempo y quiere que vayamos el domingo y que lleguemos temprano y quiere que vayamos. Y yo le decía, mira, la mayoría de los hombres no están en la iglesia. Los viernes saliendo del trabajo se pasan con sus amigos, los sábados se van al fútbol. O sea, nada garantiza que tu esposo deje de hacer las cosas en la iglesia y vaya a estar contigo en primera, ¿no? Ahora, ¿dónde prefieres que esté? ¿En la iglesia o con sus amigotes? Y no tengo nada que contra de los amigotes, ten amigotes, pero ¿cuáles son nuestras prioridades, ¿no? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Es evidente, por ejemplo, los grupos de jóvenes cada vez están más vacíos, cada vez hay menos jóvenes
en los grupos de jóvenes. No solo en esta iglesia, sino en las iglesias, ¿no? Y fíjate, algo que llama mucho la atención, el principal impedimento de los jóvenes que tienen para ir a una reunión de jóvenes es que los papás no los dejan o que los papás no proveen que sus hijos puedan asistir a las reuniones de jóvenes porque no tienen tiempo, que no pueden llevarlos, etcétera. Yo también como padre te pregunto, ¿no? ¿Dónde prefieres que pase el tiempo tu hijo? Que el sábado vaya a una reunión de jóvenes, por ejemplo, y que escuche y esté expuesto a la palabra de Dios, o que el sábado se pase todo el día en el celular, ¿no? Agrandando la estadística. Hermano, la iglesia es importante. La iglesia es importante. La iglesia es un diseño de Dios. Dios hizo y diseñó la iglesia, no un grupo de hombres, no una persona, no unos pastores. Quien diseñó e instituyó la iglesia es Dios mismo. Y es algo que debemos entender. Es la provisión de Dios para poder hacer y cumplir la comisión que Él nos ha dado. Decíamos la semana pasada, creemos que la iglesia es el grupo de creyentes que han sido llamados por Dios de manera eficaz a salir de la oscuridad, poniendo su fe en Jesucristo como Señor y Salvador, dejando atrás la condenación y la muerte espiritual. Somos llamados por el Señor, somos llamados, como vamos a ver hoy más adelante, llamados afuera, a no ser como los demás, a cambiar nuestra manera de pensar, a cambiar nuestra manera de actuar. Dice ahí en Romanos 12, no conformarnos a este siglo, no tomar la forma de este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. El Señor Jesús se va en la resurrección, ¿te acuerdas? Y asciende al cielo. Y están sus discípulos, algo narrado ahí en Hechos. Están sus discípulos y de pronto lo ven como transforma, y el apóstol Pedro lo describe como que vieron su majestad y ven al Señor salir y se va de pronto y va al cielo. Y lo hemos comentado aquí, todos los discípulos se quedan viendo al cielo, ¿no? ¿Te acuerdas? Y de pronto llegan unos varones vestidos de túnicas blancas y les dicen: hey, ¿qué hacen ahí? ¿No? Este Jesús al cual han visto ascender, así mismo como lo viste ascender, así mismo va a volver. Y este Señor va a regresar. Pero el Señor ha dejado indicaciones a su iglesia de qué hacer. No solo la idea es quedarnos mirando al cielo. A los discípulos en ese momento les había dicho que tenían que ir a Jerusalén y estar juntos, estar unánimes, porque iba a venir la promesa del Padre, el Espíritu Santo, aquel que los iba a llevar a tener comunión. Pero antes de ascender al cielo, el Señor dice unas palabras. Ve por favor a Mateo 28, versos del 16 al 20. Y dice así, Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos, recuerda, esto es después de la muerte de Jesús, después de la resurrección de Jesús. Habla de 11 discípulos porque bueno, ya Judas ya no estaba. Y dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Inclina tu rostro, hermano, y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por lo que tú nos haces ver y oír a través de ella. Señor, yo te pido que hoy nosotros, todos los que estamos aquí, que somos tu iglesia, que hemos sido añadidos a este cuerpo local de hijos de Dios,
podamos salir con una visión diferente de tu llamamiento y de lo que es, de la importancia que es estar y pertenecer a tu cuerpo, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno. Te honramos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor dejó a sus discípulos un propósito definido, ¿no? Ya leíamos la gran comisión: ve y haz discípulos a todas las naciones, enseña, bautiza, etcétera. Todo lo que ya leímos en la gran comisión. Pero una gran bendición: el Señor no nos ha mandado a hacerlo de manera solos, como llanero solitario y cada uno. Nosotros podemos ver que desde que el Señor estaba aquí en la tierra, cuando los mandaba, siempre los mandaba de dos en dos, ¿no? Siempre los mandaba en comunidad. Ellos andaban, los 12, siempre en comunión. Así que Dios no nos mandó a hacer esto de manera individual o de manera aislada, ¿no? Como ya hemos visto, ¿no? Los discípulos de la primera iglesia se quedan solamente observando y el Señor los manda, pero les dice que iban a recibir poder. Ve por favor a Hechos 1:18. Hechos 1:18. No nos deja solos, nos deja en comunidad, nos deja con hermanos, nos deja con el cuerpo de Cristo. Y dice también Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vino entonces el Espíritu Santo, este llamado, el Paracletos, el llamado a estar al lado nuestro. Y a veces nosotros identificamos la obra del Espíritu Santo y el ministerio del Espíritu Santo con algo que sentimos, ¿no? A veces identificamos: sentí el Espíritu de Dios, ¿no? O llegué y hoy sí traía unción y ver porque sentí algo. Y bueno, definitivamente no estoy diciendo que el Espíritu no se sienta. Definitivamente es algo que puede y pasa. Pero el Espíritu Santo y el ministerio del Espíritu Santo no es para eso. ¿Para qué? Dice el Señor Jesús en Hechos 1:8: recibiréis poder. ¿Para qué? Para ser testigos. ¿Para qué? ¿Cómo puedes notar una persona llena del Espíritu Santo? No que anda volando ahí medio en una nubecita. ¿Cómo podrías ver una persona llena del Espíritu Santo? Es una persona que es testigo del Señor. Es una persona que habla del Señor. Esa es la espiritualidad, ¿no? Eso es ser guiado por el Espíritu Santo, porque para eso el Señor, obviamente hay muchas otras cosas que el Espíritu Santo hace, ¿no? No es un estudio ahorita del ministerio completo del Espíritu Santo, pero yo sí veo como una prioridad del Espíritu Santo es: me da poder para cumplir mi llamado en la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y si te fijas aquí, yo cuando estudiaba este pasaje, yo veía que el Señor no les está dando un mandamiento. El Señor no está diciendo: y séanme testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria hasta lo último de la tierra. No les está dando una ordenanza. El Señor está diciendo algo que va a pasar. Dice: van a recibir poder y van a ser testigos, ¿no? Repito, no les da una sugerencia o un mandamiento. Van a ser testigos. Aquellos discípulos del Señor que son guiados por el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hacen? Son testigos. Hablan del Señor y reconocen eso como una prioridad. Así que el poder que recibirían estos discípulos al venir el Espíritu Santo da como resultado de ser testigos para cumplir la comisión que el Señor ha dado. Creer en la iglesia, ¿no? Creer que la iglesia es una institución dada por Dios y creer en la comunión unos con otros es algo contracultural, porque nosotros estamos
siempre influenciados por esta cultura que es individualista, que es mi, yo, ¿no? No se metan mucho conmigo porque es mi tiempo, porque voy siempre y estoy en la iglesia siempre y cuando no se metan mucho conmigo. Si se meten conmigo ya me siento medio invadido y entonces ya no estoy como tan a gusto. Acuérdate, somos llamados a tener comunión. Los discípulos tenían todas las cosas en común. Vivían juntos, estaban juntos, todo era común en ellos, ¿no? Si tenían algo, era en comunión. Por consiguiente, el credo hace énfasis con respecto a la iglesia, no en el yo, sino en el nosotros. Nosotros somos la iglesia del Señor, no en mí. La iglesia no tiene en la iglesia no tiene relevancia en mí, sino en el nosotros. Siempre, y lo hemos mencionado en diferentes ocasiones, muchas de las cosas, de los malentendidos que tenemos en la iglesia, que pensamos que debe suplir o darme la iglesia, es porque no entendemos lo que es la iglesia. Y llegamos a una iglesia simplemente para recibir, ¿no? Y lo que pongo adelante es el yo. Que me amen, que me den, que me sirvan, ¿no? Cuando el Señor nos mandó en comunidad, más bien a dar, a ser discípulos, a hacer discípulos. Ve por favor ahí mismo en Hechos, ve a Hechos 2, 43. Vamos a leer desde el 42 al 47. Hechos 2:42 dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban. Esta cuestión de perseverar es algo que tal vez hay alguna oposición o hay situaciones que no me dejan hacer cierta actividad y yo tengo que ser perseverante. Yo tengo que esforzarme, trabajar y hacerlo. Eso es perseverancia y llegar hasta el fin. Fui perseverante hasta el fin. Entonces, lo que hacía la iglesia del primer siglo era perseverar, primeramente dice ¿en qué? En la doctrina. Perseverar en la doctrina. Y dice después en la comunión unos con otros. Hermano, la comunión es algo en lo que se persevera. A veces tenemos una visión un tanto romántica de la comunión, ¿no? Creemos que vamos a llegar y por el hecho de llegar ya vamos a estar y va a haber un ambiente así como de unidad y comunión. ¿Sabes qué, hermano? La comunión es algo en lo que se persevera. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Siendo honestos, es algo en lo que tenemos que perseverar, porque tú te despiertas todos los días en la mañana y no es que todos los días en la mañana te den ganas de leer y abrir tu Biblia y hacer tu devocional. Tienes que esforzarte, tienes que perseverar. Entonces, hay situaciones, hermano, que se oponen a la comunión unos con otros. Y los discípulos perseveraban aún con esas situaciones que se oponían. ¿Qué se oponía en este tiempo a que los discípulos se congregaran? Por ejemplo, la muerte, ¿no? Acababa de morir Jesús y los discípulos estaban siendo perseguidos. Y muchos entregarían su vida por congregarse, tanto que por eso en las catacumbas, ¿no?, se ocultaban, porque si los encontraban, los llevaban presos, pero ellos perseveraban en la comunión. Hoy, ¿cuáles son las cosas que nos limitan? Hoy nadie te vino persiguiendo, ¿no? No.
A mí no me persiguió nadie en la mañana o me estaba vigilando para ver a dónde venía y si me congregaba en una iglesia cristiana. Hoy, hermano, las cosas que limitan nuestra comunión honestamente no son tan complicadas, ¿no? Honestamente, hay veces que las cosas que no nos hacen tener comunión es: no me saludó el hermano, me hizo una mala cara, me vio feo, me voy de la iglesia, hago tal cual. O sea, ¿no suenan esas cosas un tanto absurdas? Después de ver a los discípulos entregar su vida para perseverar y tener comunión unos con otros, ¿no? Que cuando a mí me hacen una cara o cuando me dicen algo que no me gusta, entonces no persevero en la comunión. Repito, los discípulos lo hacían. Dice el verso 43: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Verso 44: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vamos a llamar la atención a eso. Tenían en común. Perseveran en la comunión, tenían en común todas las cosas. Y te das cuenta, estaba hablando de todos los discípulos, está hablando de la iglesia en general. Pero si lo limitamos solamente a los apóstoles, ¿te acuerdas? Había un recaudador de impuestos, había pescadores, un celote, ¿no? Seguramente no era fácil la relación entre ellos, ¿no? Seguramente podía ser una relación complicada. Tenían formas de pensar totalmente diferentes, tenían ideas totalmente diferentes, pero ellos con todo y eso se sobreponían, y dice aquí, tenían en común todas las cosas. Versículo 45: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Verso 46: y otra vez, y perseverando unánimes cada día en el templo. Otra vez, perseveraban en un mismo sentir, unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Verso 47: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Día tras día continuaban otra vez unánimes en el templo, ¿no? Dice la palabra del Señor. Perseveraban unánimes con alegría y sencillez de corazón. Y aquí aparece esta palabra, la palabra iglesia. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. La palabra iglesia es importante que podamos ver y recordar su significado. La palabra iglesia en ese entonces no hacía alusión a un grupo de cristianos que se congregaban. La palabra griega eclesia hacía referencias a las reuniones que se daban de ciudadanos, que por ejemplo había algo que tratar y los llamaban, hay reunión, ¿no? Algo así como las juntas vecinales, ¿no? Hay reunión, hoy nos vemos. Y eran llamados afuera de sus casas y se congregaban para ver asuntos públicos. Eso es, o para eso se usaba ese término eclesia, un grupo de ciudadanos que trataban esos asuntos, pero particularmente fuera de sus casas. Después este uso ya se hizo exclusivo de la iglesia, del cuerpo de Cristo, etcétera. Pero literalmente, el sentido literal de esta palabra es llamados afuera. Llamados afuera. Hoy tendríamos quizá que añadir, o en algún otro momento veremos las características que describen, de acuerdo a la Biblia, una iglesia, ¿no? Una iglesia que debe ser una, santa, universal, etcétera. Pero el inicio de esto, de la iglesia, es este llamado de Dios a salir de la oscuridad. Este llamado de Dios a salir de donde estábamos al reino del Señor y a su luz
admirable. Ve a 1 de Pedro 2, verso 9. Primera de Pedro 2, verso 9. Y dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso somos nosotros, hermano. ¿No te da alegría? Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Un pueblo, dice ahí en Romanos, que no era pueblo, ¿no? Pero el Señor con su sangre nos adquirió. Y este texto lo usamos mucho para como enaltecernos un poquito, ¿no? Yo soy linaje escogido y nos vamos parando un poquito el cuello. Soy real sacerdocio para sentirme importante. Tú eres un campeón, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero ¿sabes para qué eres todo eso? Dice aquí: para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito de que seamos todo eso no es que nos sintamos bien. El propósito es anunciar las virtudes, que nos llamó de donde estábamos y que nos llevó a su, dice aquí, luz admirable. Hermano, eso es la iglesia. Este real sacerdocio es el linaje escogido que anuncia las virtudes que de aquel que nos llamó. Un llamado que transforma nuestras prioridades. Es un cambio de vida, no solo un cambio de actividades. No solo poner en tu agenda: los domingos tengo que ir a la iglesia, sino el estar en la iglesia da o revela un cambio de vida. Repito, un cambio de prioridades. Regresa por favor a Mateo 28. ¿Te acuerdas, antes de que leamos Mateo 28, la gran comisión? Me llega mucho a la mente este ejemplo de Ananías y Zafira. ¿Te acuerdas de ellos, no? Ananías y Zafira, que intentaron engañar a los discípulos y que Pedro les dijo: ¿por qué estás intentando engañar no a los discípulos, no a Pedro, no a mí? Sino él dice: estás intentando engañar al Espíritu Santo. ¿Te acuerdas? Que habían vendido una propiedad y ellos, si querían, podían haber dado la mitad o no podían haberla vendido. El problema es que ellos dijeron: todo el dinero de la propiedad es este, ¿no? Y trataron de engañar. Pero bueno, el punto al que voy no es este. Ellos recibieron una disciplina de parte del Señor. ¿Te acuerdas cuál fue la disciplina por mentir al Espíritu Santo? La muerte, ¿no? Una disciplina fuerte en medio de la iglesia, ¿no? Y esto era también para que el pueblo viera. Y dice que después de eso el pueblo temía, ¿no? El pueblo empezó a temer, ¿no? Pues imagínate, estos hicieron esto y murieron. Y dice que a partir de eso, de esa acción de disciplina del Señor en medio de la iglesia, muchos admiraban a los apóstoles, muchos querían y anhelaban lo que los apóstoles daban, ¿no? Y ahí es donde dice que incluso mucha gente, a donde pasaban los apóstoles, se ponían para que su sombra pasara sobre ellos. ¿Te acuerdas? Pero no se acercaban. Los admiraban, querían ser sanos, querían lo que tiene la iglesia, pero no querían someterse, no querían vivir en comunidad, no querían integrarse. Solo querían los beneficios que los apóstoles les podían dar, pero tenían miedo, por ejemplo, de la disciplina en medio de la iglesia. Por eso no se acercaban más a la iglesia. Y repito, esto es un cambio de vida. La gran comisión, Mateo 28, verso 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La palabra, el mandamiento, vamos a decir aquí,
en la gran comisión es haced discípulos. Haced discípulos, que dicho sea de paso, no dice los pastores hacen discípulos, es un mandato a los discípulos. Ahí había alrededor de 500 discípulos del Señor, no solo estaban los 12. Es un mandato a la iglesia. O sea, si tú eres un discípulo del Señor, una característica de los discípulos del Señor es hacer discípulos. Esta es la labor que yo tengo que hacer, pero no solo yo. Tú también tienes que hacer esta labor. Es lo que el Señor nos ha dicho a toda la iglesia. Ese es el mandato, hacer discípulos. Pero todos los verbos que están aquí, una traducción un poco más exacta para hacernos ver lo que está diciendo Jesús en esto, es que esos verbos están escritos en gerundio. O sea, tendría que decir yendo, haciendo, bautizando, enseñando. Yendo, o sea, mientras tú vas enseñando, haciendo discípulos. O sea, en todo tu caminar, a veces pensamos que esa es la labor de una persona, pero tú vas al trabajo, por ejemplo, vas a la escuela y vas al trabajo para suplir las necesidades en casa, vas a la escuela pues para estudiar y eso está bien. Pero la comisión, la misión de vida de un discípulo no es ir al trabajo o ir a la escuela. La misión de vida de un discípulo del Señor es, mientras va a la escuela, cualquier pretexto es para hacer discípulos. Mientras va al trabajo, estando en casa, tus discípulos son tus hijos, ¿no? Esa es nuestra labor, de todos los que estamos aquí, repito. No solo de una persona, ya sea la actividad que cada uno de nosotros haga, nuestra comisión es estar enseñando, bautizando conforme vamos. Así que tenemos, decíamos, un cambio de vida. Y después dice, y el Señor añadirá cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Te das cuenta? La iglesia permanecía en comunión, Hechos 2. Permanecía perseverando en la palabra de Dios, perseverando en la comunión unos con otros, perseverando en las oraciones, y el Señor hacía algo. Si nosotros como iglesia hacemos lo que tenemos que hacer, el Señor va a añadir a quien tenga que ser añadido. Pero otra vez, esa es una labor de todos, de todos. Cuando todos estamos cumpliendo nuestro llamado. El Señor añadía todos los días, ¿no? Si nos ocupamos en seguir el ejemplo de Hechos 2, 42 al 47, el Señor se encargará de añadir a quien tenga que añadirse. A veces pensamos, ¿no? Y decimos, no, el trabajo en la iglesia no es tan importante. Yo lo decía, ¿no? Hace algunos años. El trabajo en realidad está afuera. Vamos afuera, porque abajo en la iglesia no es. Yo tenía esa mentalidad equivocada, porque hoy me doy cuenta que el trabajo en medio de la iglesia es totalmente relevante. Y si yo hago mi trabajo en la iglesia, el Señor va a añadir. Ese es trabajo de nuestro Señor. Así que, hermano, la invitación es hoy a que todos como iglesia cumplamos nuestro propósito, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Perseveremos en la oración, perseveremos en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan que habla de la cena del Señor, ¿no? Eso es algo, repito, que todos hacemos. Ve ahora por favor Efesios 2. Vamos a leer primero del 1 al 5, que fue el pasaje que la semana pasada nuestro hermano Edgar estuvo compartiendo con nosotros. Solamente voy a hacer algunas señalizaciones que me parecen importantes para seguir y para tener el contexto de lo que vamos más adelante. Dice Efesios 2, verso 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos todos?
muertos, dice aquí. Todos. Yo, tú, nuestro hermano Fer, René, Iber, Janet, todos, dice la Biblia, estábamos muertos, dice aquí, en nuestros delitos y pecados. Cada uno. Verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esta palabra corriente de este mundo está hablando como una corriente de esos ríos acaudalados que llevan mucha agua. ¿Los has visto? Y que nadie se puede detener y si tú entras a esa corriente te lleva y ya no hay forma de salir, ¿no? Dice que en esa corriente estábamos nosotros, no teníamos forma de salir de esa corriente, ¿no? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Todos nosotros, ¿de quién está hablando aquí? Pues de nosotros, ¿no? De lo que éramos, de dónde nos sacó el Señor. Nosotros no somos mejores que nadie. El Señor me sacó de la corriente de este mundo. Yo andaba conforme al príncipe de la potestad del aire, etcétera. Y dice aquí, verso 3, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás. Eso éramos nosotros. Eso era yo, conforme a la voluntad de la carne, conforme a la voluntad solo de mis pensamientos, y yo era un hijo de ira. Pero dice el verso 4, pero Dios, no yo, no mi esfuerzo, no mi trabajo. Dice aquí, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, así como estabas, así como estaba yo, nos dio juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia somos salvos. ¿Te imaginas así todos revolcados por la corriente, envueltos en nuestros pecados, envueltos en todo eso? El Señor amoroso, tierno, nos toma, ¿no? Como dice el profeta, nos vio ahí en nuestras sangres, nos limpió y nos trajo y nos sacó de esa vida. Nos llamó, como veíamos la semana pasada, ¿no? Por gracia. En ese mismo, ve por favor al verso 11. En ese contexto, ahí en Efesios 2, pero ahora vamos a saltar al 11. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Nosotros además no solo éramos eso que ya describió el apóstol Pablo. Dice aquí, ustedes los gentiles, ¿no? Nosotros éramos en otro tiempo llamados de la incircuncisión. Acuérdate que aparte de todo esto, los judíos les resultaba algo totalmente increíble que un gentil pudiera ser salvo. Y los gentiles eran vistos por el pueblo del Señor, ¿no? Eran vistos y echados a un lado. ¿Te acuerdas que incluso les llamaban perros a los gentiles, ¿no? El pueblo de Israel, o sea, hacía a un lado. Y ahora está hablando de nosotros los gentiles, ¿no? No solo teníamos de esto todo que tenemos todos, sino aparte éramos gentiles, éramos separados, decíamos un pueblo que no era pueblo. Dice el verso 12, en aquel tiempo estaba sin Cristo, y no solo estábamos sin Cristo, sino, dice aquí, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No conocíamos del Señor, estábamos ajenos a los pactos, no teníamos promesas, estábamos tú y yo sin esperanza. Eso dice la Biblia, ¿no? Verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, otra vez, pero ahora
en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. No éramos pueblo, estábamos lejos y fuimos llamados. Y fuimos hechos, dice aquí, cercanos por la sangre de Cristo. Verso 14, porque Él es nuestra paz. Acuérdate que este sentido de paz tiene que ver mucho con reconciliación. Reconciliación. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, de los judíos que tenían la promesa, los pactos, etcétera, de los dos pueblos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora somos solo uno. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí? Está hablando de la iglesia. Ya no es el pueblo de Israel, ya no somos los gentiles. Ahora de los dos pueblos, a través de la sangre de Cristo, hizo a la iglesia. Acabó con la separación. Y dice el verso 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Estábamos ajenos, enemigos de Dios, ajenos a la ciudadanía de Israel, y por la sangre de Cristo nos unió y nos reconcilió primero con Dios, luego nos hizo un solo cuerpo. La iglesia del Señor somos un solo cuerpo. No podemos decirle tú no, somos la iglesia del Señor. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Matando en ella las enemistades. Parte de la obra redentora de Jesús, lo que hemos dicho, hemos sido salvos de nuestros pecados y definitivamente eso es algo personal. Tu relación con Dios es personal. No te puedes añadir a un grupo de personas y pensar que por estar añadido a un grupo de personas ya eres salvo. Eres salvo y tú tienes tu relación con el Señor, repito, personal. Pero nos llamó a estar en comunidad y nos hizo un solo cuerpo. Y ahora venimos en comunidad, ahora estamos juntos. Y ahora dice aquí que mató en ella las enemistades. Nos hizo uno y mató en ellas las enemistades. Imagínate, la obra redentora de Cristo, como decíamos, hizo posible la iglesia. Date cuenta de la trascendencia. La muerte de Cristo, o sea, tuvo Cristo que morir para dar paso a la iglesia. Tuvo Cristo que morir y resucitar para matar las enemistades que había y formar un solo cuerpo. Cristo muriendo para que nosotros tuviéramos comunión unos con otros. O sea, vale la pena que porque nos hicieron una cara, le digo, yo no quiero estar en el cuerpo de Cristo. ¿En serio? Algo que costó la sangre de Cristo. Y yo lo menosprecio, hablando mal, diciendo cosas. Algo que costó la sangre, repito, de Cristo. Verso 18, porque por medio, 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Verso 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermano, ser de la familia de Dios es un privilegio. ¿Dónde estábamos y a dónde nos puso el Señor? Ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Con todo y nuestros problemas, ¿no? Yo en casa tengo problemas con mi esposa, ¿no? Y de pronto se ponen difíciles. Y de pronto hay situaciones con mis hijas. Y hay problemas.
Ha habido, no que vivamos en problemas, ha habido problemas. Pero ¿sabes qué? Que nadie se meta con mi familia, ¿no? Es mi familia, la que Dios me llamó y los amo. Hermanos, entre nosotros puede haber situaciones, pero bonitos nos vemos hablando mal unos de los otros, ¿no? Somos familia, somos el mismo cuerpo, somos lo que el Señor ha llamado, el Señor ha formado. Esa es la iglesia. Ya no somos extranjeros. Dice el verso 20: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Un edificio bien coordinado, bien coordinado. No solo está hablando, ¿no?, de una sola persona trabajando. Leía una estadística hace tiempo que decía que solo alrededor del 20% de la iglesia, no en general, pues en el mundo, solo el 20% de la iglesia es la que está involucrada, trabajando, sirviendo, haciendo. O sea, 20% de la iglesia es la que sirve y se compromete. Y el 70%, ¿no?, somos personas que de pronto solo llegamos, escuchamos y nos vamos. No tenemos ese mismo, pero nosotros tenemos que, dice aquí, todo el cuerpo bien coordinado, todos trabajando. No le dice el pie a la mano, yo quiero ser mano. No que uno tenga más valor que otro, ¿no? La cabeza es Cristo, ¿no? Pero no que, hermano, si a mí me tocó ser ombligo, pues soy ombligo, ¿no? El mejor ombligo del mundo. Pero no quiero estar peleándome por ser del dedo chiquito, ¿no? Entendamos la posición que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Hermano, ¿qué posición te dio a ti? ¿Qué posición te ha dado Dios a ti en medio de la iglesia? Estamos llevando a cabo todos para que todo el cuerpo bien coordinado pueda trabajar en medio de la iglesia. Por último, ve a 1 Corintios 6, 19. 1 Corintios 6, 19. Y dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Verso 20: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Nuestro cuerpo, dice aquí, es el templo del Espíritu Santo. Él está en nosotros. Y dice aquí, y que no sois vuestros, o sea, yo no me pertenezco a mí. ¿Te das cuenta? Yo no me pertenezco a mí, yo le pertenezco a mi Señor. Hermano, mi tiempo no es mío, es del Señor el que me compró. Mis recursos no son míos, son del Señor que me compró. Por eso decíamos, el ser discípulo del Señor es un cambio de vida, no es un cambio nada más en nuestra agenda. Y a veces ni siquiera hacemos el cambio en la agenda, ¿no? A veces le decimos a Dios en la agenda, a ver, mira, Señor, yo tengo tal día libre, ¿no? Y como que nosotros dictamos la agenda y al Señor le damos, bueno, Señor, te atiendo el domingo, ¿no?, que no hay chamba. No se trata de hacer un cambio en nuestra agenda, se trata de hacer a Jesucristo nuestro Señor, el Señor de nuestro tiempo, el Señor de nuestros recursos, el Señor de la iglesia. Dice aquí, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. R.C. Sproul
dice esto. Me llamó mucho la atención una explicación que él da con respecto a la palabra iglesia en inglés. Él dice que la palabra church en inglés, que se traduce en español como iglesia, la palabra church viene de una palabra griega que es la palabra kuriake con K. Esta palabra significa aquello que es propiedad de curios. Aquello que es propiedad de curios. Otra vez, la palabra church viene de la palabra griega kuriake, que quiere decir aquello que le pertenece a curios, ¿no? Ahora, cuando la traducción griega del Antiguo Testamento, ¿no? Cuando se hizo la primera traducción al griego del Antiguo Testamento, había una palabra hebrea que era la palabra Adonai, ¿no? Adonai, que significa el soberano, el Señor, el soberano, el que implica gobierno, implica autoridad. Y esa palabra Adonai se tradujo con la palabra kurios, que quiere decir aquel que gobierna. Entonces, aquello que es propiedad de curios, podemos decir aquello que es propiedad de Adonai, aquello que es propiedad de el soberano, aquello que es propiedad solo de Dios. En su significado original, esta palabra church se refería a las personas que eran propiedad de Dios, que eran propiedad y posesión de el Señor. Hermano, la iglesia, ¿a quién le pertenece? A Dios. No me pertenece a mí, no le pertenece a una institución humana, terrenal. ¿Sabes de quién es la iglesia? De Dios. Porque nosotros como personas, porque nosotros como pueblo le pertenecemos a Dios. R.C. Sproul termina diciendo esto: unidos declararemos y demostraremos frente al mundo que nos observa que nuestro Dios trino es digno de ser adorado y servido. Esta es nuestra labor como iglesia, hermano, que juntos demos testimonio a las personas que tenemos un Dios que es digno de ser adorado y digno de ser servido. Sigue diciendo: para nosotros que somos los llamados del Padre, este es nuestro mayor gozo. Esto es la iglesia, un pueblo que es propiedad de Dios y vive unido para glorificarlo a Él. ¿Para qué vivimos como iglesia, hermano? Para glorificarlo a Él. Otra vez, quitamos nuestros ojos de nosotros y la gloria en medio de la iglesia es para Él. ¿De qué se trata la iglesia? De Él. ¿Para qué el Señor nos sacó de la oscuridad de las tinieblas para traernos a su luz admirable? Para anunciar quién es Él. ¿Para qué el Señor nos dio el Espíritu Santo? Para ir y hacer discípulos y anunciar quién es Él. Y con el Espíritu Santo nosotros en comunidad, no nos mandó solitos, nos mandó en comunidad a cumplir nuestra gran comisión, demostrando, como dice Sproul, que el cuerpo del Señor no está dividido, que el cuerpo, con esto declaramos, y dice Sproul, y no solo declaramos, sino demostramos que tenemos un Dios que es digno de ser servido. Con esto yo doy la muestra que Dios merece toda la gloria. ¿Por qué sirvo al Señor? ¿Por qué llevamos sirviendo al Señor 30 años? Y no lo digo para nada como vanagloriarme. El mensaje que me gustaría transmitir es que llevo 30 años sirviendo al Señor porque tengo un Dios que es digno de ser servido.
quiero demostrarle a mis hijas todos los días, aun con la dificultad que eso implica, levantarme todas las mañanas y a veces con dolor y que si te duele acá y casi. Quiero demostrarle a mis hijas que tengo un Dios que es digno de ser servido. Que cuando tenga 65 años y se haga la evaluación de mi vida, no haya pasado 15 años en el celular, sino en la iglesia, que es la comunidad a la cual Dios me ha puesto para ser edificado, para cumplir lo que Él me ha dicho que haga, para ser transformado, para mostrarle al mundo quién es Él, para mostrar el amor de Cristo. En esto conocerán que son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Hermano, y creemos que la iglesia es eso. La Biblia habla con respecto a la iglesia. La iglesia es algo importante, una institución creada y diseñada por Dios con un propósito: anunciar el evangelio y con esto darle toda la honra y toda la gloria a Él. Amén. Tomemos esto, hermano, en nuestro corazón. La iglesia, así como las instituciones que Dios ha creado todas, el Señor diseñó el matrimonio, ¿no? Y hoy vemos cómo el matrimonio es una institución totalmente perseguida, y se está haciendo todo lo posible para atacar el matrimonio como Dios lo diseñó. Y se está persiguiendo al matrimonio y se están haciendo un lenguaje para evitar hablar del matrimonio, y vemos un ataque real en contra del matrimonio. Creo que todos podemos darnos cuenta de eso. ¿Sabes qué? Así como el matrimonio, la iglesia está siendo atacada y la iglesia también está siendo bombardeada, ¿no? Y hay un propósito, que es el que haya división. Por ejemplo, ahí en Romanos, el apóstol Pablo dice: al que cause división, no lo tengas, ¿no? Que no esté ahí alguien que esté causando división, ¿no? Debemos saber eso. Hay, dirán por ahí, una conspiración en contra de la iglesia para detenernos. Pero hermanos, la iglesia va a seguir, porque el mismo Jesús dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que, hermanos, estamos en el equipo adecuado. Las puertas del infierno y de la muerte no van a poder en contra de la iglesia. Inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos hablas a través de ella, Señor, y hablas a nuestro corazón y a nuestros pensamientos, Dios. Hoy queremos, Señor, poner delante de ti esto que nos acabas de decir, Señor, y queremos, Señor, tener bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón lo que es la iglesia, Dios. Queremos, Señor, tener bien claro que este diseño es un diseño hecho por ti, Señor. Y sí, Señor, la Biblia habla y prevé de las dificultades que hay en la iglesia, las dificultades que hay al tener comunión unos con otros. El apóstol Pablo decía: os coméis y os mordéis, nada más cuiden de no consumirse. Desde ese entonces había situaciones difíciles en medio de la iglesia, en medio de los discípulos, Señor. Desacuerdos. Aún, Señor, entre aquellos, en la carta de los Efesios habla de aquellas mujeres que habían servido, esforzado, pero que no tenían un acuerdo entre ellas, Señor. Y el apóstol Pablo les dice: hablen, tengan un acuerdo, pónganse de acuerdo. Así que, Señor, hoy queremos estar en una visión y en un acuerdo, Señor. Y si mi pensamiento es contrario a ti y a lo que dice tu palabra con respecto a la iglesia, Señor,
quiero someter todos mis pensamientos obedientes, Señor, a ella, a tu palabra, Dios, para llamar la iglesia a lo que tú has dicho que es iglesia, Señor, para hacer lo que tú nos has dicho que hagamos por medio de la iglesia, Señor, y para hacer una piedrita, Señor, en toda esta construcción, que trabaje bien concertada para que tú en todo esto, Dios, seas glorificado. Te exaltamos, Señor, te damos toda la gloria porque es tuya, Señor, en medio de la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga.